Pues, Ya. bueno, muy bien. Muy buenos días. Sean bienvenidos aquí a la sala de conferencias del ITAM. El día de hoy, con una conferencia pues bastante importante. Vamos a hablar de técnicas, herramientas de mindfulness para combatir, para paliar, para atender problemas de ansiedad y estrés en el entorno universitario y particularmente para los estudiantes. Y en esta ocasión, la verdad es que me da mucho gusto que contemos con la presencia del doctor Eric López Maya, que ya habíamos tenido algunas relaciones de colaboración aquí en el ITAM, el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Entonces, pues me voy a permitir hacer una breve lectura de su semblanza para poner en contexto al personaje que nos acompaña esta mañana. Bueno, el doctor Eric López Maya ha estado a la vanguardia del mindfulness y la meditación en Estados Unidos, Europa y América en los últimos 20 años. El impacto del doctor López Maya abarca desde las universidades más prestigiosas como Harvard, Brown, UCLA, hasta aplicaciones populares como Calm, junto con un trabajo sustancial de United Health Group, Mindful Schools and Mind and Life Institute. Ha aparecido en la revista Mindfulness Magazine y fundó el Instituto Mexicano de Mindfulness, una organización de formación personal que ha guiado a miles de personas sobre cómo enseñar mindfulness. Algunos de sus clientes anteriores del instituto han sido General Electric, Coca-Cola, LG, Unilever, Epson y Forbes. Al principio de su carrera, el doctor López Maya fue ganador del premio a la tesis doctoral de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley. Tras doctorarse en psicología, fue nombrado investigador postdoctoral del Centro Conscience de Psiconeuroinmunología de UCLA, y el doctor Eric López Maya se ha certificado en reducción del estrés basada en mindfulness en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts bajo la dirección del doctor John Sabat-Zinn. Más tarde obtuvo un certificado en Mindfulness Facilitation en el Mindful Awareness Research Center de UCLA, bajo la dirección de Diana Winston. En la actualidad forma parte del consejo asesor de la International Mindfulness Teachers Association y es miembro del comité de práctica de la American Mindfulness Research Association. En su charla TED, el doctor López Maya hizo hincapié en la creencia de que el mindfulness ha transformado y puede seguir transformando al mundo. Dijo, el objetivo de esta práctica es ayudarnos a tomar conciencia de nuestra humanidad compartida. Cuando estamos plenamente presentes, es mucho más fácil darse cuenta que vivimos en el mismo planeta y compartimos un destino común, independientemente de nuestras diferencias. El mindfulness ha cambiado la vida y puede cambiar la tuya. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor López Maya y por supuesto a François Brailovsky, su directora de Bienestar Integral, que ha posibilitado la realización de esta conferencia el día de hoy. Así que adelante, Fran. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, Eric, por estar aquí. Es un honor tenerte y gracias a todos por estar aquí también. Antes de comenzar a presentar brevemente, me gustaría saber de aquí quiénes han practicado mindfulness o algún tipo de meditación. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Tomás, ¿qué tipo de meditación has practicado? Pues en mi religión, que es la católica, también se llevan meditaciones guiadas. Te van diciendo como algunos conceptos y ya tú vas reflexionando. Que duran, de hecho, de 15 minutos o de una hora. Y al final, ¿cómo te sientes? Relajado, la verdad. Es algo que, pues, cotidianamente, pues no hago mucho. Entonces, cuando sí las haces, es diferente. Ok, perfecto, Tomás, gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Tú has dicho, no? No. Ah, quien también levantó la mano. Annelise.
¿Qué tipo de meditación has hecho tú? Igual que haga o a veces cuando voy a hacer yoga. Claro, ajá. Exacto, ahí sí mindfulness, ¿no? ¿Y cómo te has sentido? Pues sí, es, o sea, como que más cuenta, como dice, No más. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien sabe qué es mindfulness? Levantar la mano quien se han escuchado antes de la palabra. Vamos a Annelise, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación para dar una breve introducción para quienes no han escuchado antes de mindfulness. Y ya después vamos a pasar con preguntas para el doctor Eric López. Para empezar, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, a cargo del doctor Horacio Vives, tenemos el programa ITAM Wellbeing. Justamente buscamos con él promover bienestar físico, mental y emocional de todos los integrantes, estudiantes, personal académico y personal administrativo. Y cómo, a través de todas estas técnicas, yoga, mindfulness y claro, también motivarlos a que lleven a alguna actividad deportiva, alguna actividad musical, lo que buscamos es enseñarles acerca del autoconocimiento. Por ejemplo, en mindfulness, trabajamos mucho en observar cómo está tu cuerpo, tu mente, aquí ahora, con diferentes técnicas. Vamos poco a poco desarrollando quietud, ecuanimidad. Entonces, te vas dando cuenta, no sé, ya empezó una emoción negativa. El hecho de darnos cuenta, en ese momento puedes ya hacer algo para observarla y que no se siga la narrativa de la mente, ¿no? Que no se siga con la imaginación fértil y qué va a pasar y el pasado y el futuro. Nuestra mente brinca mucho del pasado al futuro. Entonces, poco a poco les vamos enseñando eso a través de la conciencia plena. Mindfulness se traduce como atención plena o conciencia plena. Y en palabras del doctor Eric López, es simplemente la habilidad que todos tenemos de traer la mente al presente. Esto nos ayuda a desarrollar ecuanimidad, es decir, canalizar las emociones, y entonces nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. También desarrollamos autocompasión y de esa manera podemos desarrollar también compasión hacia las personas o los seres a nuestro alrededor, y también se genera un mejor respeto y ambiente, por ejemplo aquí en el TAM, ambiente en el espacio de las aulas o ambiente con mi familia en casa o con la pareja. Entonces se convierte esto en un círculo virtuoso, logrando así excelencia académica, excelencia humana. Y como en todas las sesiones que damos junto con Horacio de yoga y de mindfulness, siempre me gusta comenzar con una práctica. No hay como experimentar estas técnicas para realmente por ti mismo, misma, decir, ah, mira, esto sí me sirvió, o cómo te sentiste. Entonces, quiero comenzar por pedirles que me regalen 3 minutos de su día, de su vida, y cierren los ojos. ¿Vale? Pues vamos a cerrar los ojos, una postura digna para meditar, columna erguida. Esta técnica que les voy a mostrar se llama drop de mindfulness. Detente, respira, observa, procede. Entonces, ¿qué hacemos? Cierras tu compu, tu celular, tu cuaderno, te das este tiempo para ti y cierras los ojos. Si de pronto no te sientes cómodo con cerrar los ojos, puedes mantenerlos abiertos y ver un punto fijo. Pero date este tiempo, date este regalo de cerrar los ojos. Con ojos cerrados podemos ver más que con ojos abiertos, tratándose de un trabajo de introspección. Empieza observando cómo estás en este momento, dándote cuenta el espacio que ocupas aquí y ahora. Detente. Dejas por unos minutitos cualquier actividad. Respira. Toma una inhalación profunda y al exhalar, ubica tu cuerpo, tu ser sentado aquí y ahora, en el presente. El presente es un regalo, hay que abrirlo y disfrutarlo cada día. Vuelve a inhalar profundo y al exhalar, de nuevo date cuenta de este maravilloso cuerpo que tienes, como decía Thich Nhat Hanh, monje vietnamita, maestro Zen. El primer acto de amor con nosotros mismos, nosotras mismas, es inhalar. Al inhalar te das cuenta de este cuerpo que tienes y también te das cuenta de las molestias, que si hay una tensión en el cuello, en el hombro.
Pero el segundo acto de amor es exhalar. Porque al exhalar, sueltas, dejas ir cualquier tensión física por este momento, cualquier tensión mental, emocional. Con esto en mente, inhala una vez más. Y exhala con la boca abierta como soltando un suspiro, como soltando el cansancio, descansando, soltando la tensión, cualquier preocupación, cualquier miedo. Observa cómo estás. Quizá estás frunciendo el entrecejo, te das cuenta con conciencia plena y relajas. Quizá estás elevando los hombros y eso te crea una tensión en el cuello. Te das cuenta, relajas cuerpo y se relaja esa contractura. Vuelve a respirar, inhala. Y al exhalar, permítete soltar cualquier tensión física, cualquier pendiente, cualquier añoranza del pasado, cualquier miedo del futuro. Inhala. Exhala, suelta. Observa de nuevo cómo estás. Quizá con estos breves minutos en conciencia plena, detuviste un poco la narrativa de la mente. Empiezas a aquietar la mente y experimentas quietud interna. Procede a tu ritmo suave, abres tus ojos. Y esto que puedes hacer en cualquier momento, ya vi por ahí sonrisas, ya vuelves a abrir tu compu, tu cuaderno, tu celular, o ya regresas a una plática importante que tenías con algún compañero, lo que sea. Bien, ¿cómo se sintieron? ¿Quién quiere platicar? ¿Qué experimentar? Adelante. Siento que los últimos días de Mm. Me da mucha alegría. ¿Cómo te llamas? Jan, me da mucho gusto. Perfecto, pues bienvenido al maravilloso mundo de Mindfulness. ¿Quién más quiere platicar por ahí? A tu izquierda, tu compañero, vi también la sonrisa al final. A mí me llamó mucho la atención porque pues creo que estaba jugando con esto. Ajá. Y me frené. No me moví. Entonces, no sé, lo sentí muy raro eso. Y cuando dijo lo de la contractura, pues yo toda la vida he estado bien mal de esto. ¿Y se calma un poquito la sensación, la molestia en el cuello? Sí, porque estamos deteniendo la mente. Recordamos que la mente, las emociones siempre afectan mucho al cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando poco a poco vamos aquietando, ¿no? Nuestra mente, también eso tiene efectos positivos en el cuerpo y en nuestra vida. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir? Marijo, bienvenida. Perfecto. Me alegra, Marijo. Muy bien. Entonces, para empezar, ¿qué es mindfulness? Ya platicamos. Atención plena, conciencia plena, es un antiguo sinónimo en inglés de attention. La habilidad, como les platiqué en palabras de Eric, que tenemos todos de traer la mente al presente. No importa de qué país vengamos, de qué religión, nada. Esto ya les platicará Eric, es completamente una práctica secular. Obviamente sustentado científicamente, que es la parte que más me interesa siempre expresar, igual a quien la da a través del doctor Horacio Vives y por supuesto el doctor Eric López. Una definición que me encanta es de Jon Kabat-Zinn, el padre de Mindfulness, que dice,
¿Qué significa mindfulness? Prestar atención de manera intencional, ¿no? Platicabas, intencional, dejé de mover la liguita y ya tuviste ahí la intención al momento presente, ¿no? A través de esta técnica breve. Y ojo, sin juzgar, ¿no? Siempre nos estamos juzgando, somos nuestros peores jueces, entonces parte del también lo que enseñamos en la DA es dejar de juzgarnos, dejar de autocriticarnos. Realmente aquí observas la realidad tal y como es, sin juzgar, sin analizar. ¿Cómo beneficia brevemente a los jóvenes universitarios y por supuesto a todo el mundo, ¿no? Nos ayuda a aumentar la regulación emocional, el autoconocimiento, la concentración, mejora la resiliencia, el rendimiento, la toma de decisiones, la calidad de vida, como platiqué hace rato, y relaciones sociales, porque estamos mejor con nosotros mismos, podemos dar más a los seres y personas a nuestro alrededor. Reduce cansancio, insomnio, estrés, ansiedad, el tema de esta plática, y evita, entre otras cosas, y evita caer en conductas adictivas y enfermedades físicas o mentales. Y bien, sin más preámbulos, vamos a pasar a la conversación con el doctor Eric López Maya. Muchas gracias por estar aquí, Eric. Te preparé unas preguntas que voy a estar leyendo y Eric nos va a estar respondiendo y estamos abiertos a que en cualquier momento nos hagan preguntas, ya sea aquí en físico o también aquí a través del Zoom, quienes estén conectados con nosotros en línea. Bien, Eric. Entonces, platícanos un poco de tus investigaciones y de lo que se hace en el Instituto Mexicano de Mindfulness, por favor. Claro, primero, Fran, Horacio, gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y con ustedes también. Y nada más enfatizar un poquito lo que acaba de decir Fran. Si de repente estas preguntas que nosotros traemos preparadas a lo mejor no encajan con lo que tú necesitas, quieres, etcétera, se vale hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Creo que eso es bastante bueno. Nosotros, yo creo que en general la educación también, quien enseña tiene que adaptarse al alumno, no al revés. Entonces, quien está aprendiendo eres tú. Entonces, digamos, creo que las preguntas son buenas, pero vamos a ver qué va pasando, ¿no? Entonces, perfecto. Como mencionaba Fran hace un momentito, esta forma de poner atención que le llamamos mindfulness, de hecho existe desde hace mucho tiempo. ¿Por qué existe desde hace mucho tiempo? Porque todas las personas sabemos cómo poner atención. ¿Te has dado cuenta que todo el tiempo le estás poniendo atención a algo? A veces puede ser que tu atención esté brincando de una cosa para otra muy rápido, o puede ser que a lo mejor te claves en una idea, pero estás poniéndole atención. O sea, nuestra atención siempre ha estado ahí. Y aparentemente lo que pasó hace tal vez cientos de miles de años es que cuando, por ejemplo, aprendimos a domar el fuego, todos han estado enfrente de una fogata, ¿no? En algún momento. Cuando tú te sientas enfrente del fuego, tiene como una cualidad hipnótica, ¿no? como que te atrapa el fuego. Y ahí es donde empezamos a entender cómo nuestra atención también tiene esta capacidad de quedarse en lo que está pasando en el momento presente, casi como el origen histórico del mindfulness, ¿no? Y después, pues bueno, se ha estudiado a nivel religioso, a nivel filosófico, etcétera, ¿no? Y muchos años después, como también comentaba Fran, toda esta técnica, esta forma de poner atención, empezó a recibir atención, valga la redundancia, desde el punto de vista médico. Es decir, cómo esta forma de poner atención puede ayudarte también o puede ayudarle a la gente a tratar ciertos problemas de salud. Y justo eso es parte de lo que nos tiene aquí, ¿no? El tema de la ansiedad, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, una semblanza como de un minuto, ¿no? Del tema. Justo para hablar un poco de cuál ha sido parte del énfasis de la investigación que yo he hecho, ¿no? Y voy a hablar de un estudio en particular que me parece que es lo más relevante para ustedes, para quienes estamos aquí, que es un estudio que hicimos hace unos 5 o 6 años ya en UCLA. Lo que nosotros hicimos es que nos hicimos la pregunta, pues, de cómo podría ayudar el mindfulness a los estudiantes universitarios, tal cual. O sea, cómo podemos ayudarle a gente que tiene ansiedad, depresión, etcétera, en el contexto de estudiantes universitarios, ¿no? Y el tema con el mindfulness también es que, a pesar de que se ha vuelto muy popular en muchos lugares, en Latinoamérica también, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pues la mayoría de los cursos y la mayoría de las intervenciones son en inglés, ¿no? O sea, mucho de lo que sucede es en inglés. Entonces, la desventaja desde mi punto de vista de que todos los cursos sean en inglés es que es muy difícil poder adaptarlos culturalmente. Es decir, la realidad de los que estamos aquí sentados en este momento, quienes están en Zoom,
culturalmente hablando, probablemente sea muy distinta a la de una persona promedio en Estados Unidos, en Europa. Entonces, el reto es cómo poder adaptar esta forma de poner atención justamente a las necesidades de los latinos, ¿no? Total que para no hacerles el cuento largo, lo que hicimos fue que dividimos a las personas en gente que habla inglés y les dimos un curso en inglés, y gente que habla en español y les dimos el curso en español. Y cada lado tenía un grupo control y un grupo experimental para saber realmente si el curso está haciendo efecto, ¿no? Y el grupo control, como ustedes saben, pues sirve justamente para eso, ¿no? Para contrastar. Y lo que hicimos en este caso fue enseñarles un curso de educación para la salud que era exactamente igual al curso de mindfulness, es decir, 6 clases de 2 horas cada una vez a la semana, les dejábamos tareas, pues el curso era exactamente igual. La única diferencia, como a lo mejor pueden adivinar, es que en este curso de educación para la salud no había mindfulness y en el curso de mindfulness sí había mindfulness. De tal manera que si tú ves diferencia entre los dos cursos, lo más probable es que la diferencia se la puedas atribuir al mindfulness. ¿Les está haciendo sentido esto? Perfecto. Ok. Y perdón, si por lo menos yo me escucho un poquito ronco, no sé si ustedes me escuchan a mí. Es que... No sé. ¿Voy bien? Todo, Okay, todo perfecto. 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 Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente, para no hacerles el cuento muy largo. Cuando tú practicas mindfulness por periodos relativamente cortos de tiempo, pues estoy hablando 6 semanas, que en realidad es un ratito en tu vida, lo más probable es que vaya a haber ciertos indicadores en tu cuerpo, en tu sangre, del sistema inmune, que indiquen que estés menos estresado. Esto mucha gente no lo sabe, pero cuando estamos estresados, nuestro sistema inmune disminuye, ¿no? Y esto se puede medir a través del plasma de la sangre. Nosotros encontramos una diferencia entre las personas que practicaron mindfulness y las personas que no. Y de hecho se dio la casualidad, para bien o para mal, que cuando tomamos las muestras, los estudiantes de UCLA, que fue donde se hizo este estudio, estaban en exámenes finales. El periodo de exámenes finales es particularmente un periodo de mucho estrés. Incluso así, bajo esas condiciones, terminamos viendo esa diferencia. Entonces, eso te habla de que si tú practicas mindfulness, lo más probable es que se disminuya tu estrés, pero no nada más porque tú lo sientas, como comentaban ahorita, que eso es muy válido, lo más importante es tu propia experiencia. Pero a lo mejor algún escéptico o alguna escéptica dice, oye, pues igual se me puede quitar el estrés si me acuesto a dormir, ¿no? O si me pongo a ver mi teléfono. Pues ahí es donde entra justamente el valor de la investigación. Lo que nosotros sabemos es que gracias a que practicaste mindfulness, tu estrés se disminuyó, no solamente porque tú lo digas, sino también porque tenemos la prueba que en el plasma sanguíneo podemos medir marcadores biológicos de inflamación, que es una manera de saber qué tan estresado o estresada estás. Eso es muy a grandes rasgos la investigación, pero sobre todo ahorita con las siguientes preguntas creo que va a valer la pena irnos más hacia lo práctico, que me parece que es lo que a ustedes les va a interesar mucho más, ¿no? ¿Okay? Perfecto, Eric, gracias. Entiendo que mindfulness se integró a la medicina y la psicología de Occidente desde hace más de 40 años. Y entre tantos hallazgos científicos se dice que mejora la neurotransmisión y se ha descubierto que ayuda a la neuroplasticidad. ¿Nos puedes platicar cómo se logra esto y qué implicaciones tiene? Claro. Pues hablábamos de esta moda de que existe del mindfulness, ¿no? Y desde hace 40 años más o menos se han hecho muchísimas investigaciones. Si tú ves la gráfica de la cantidad de estudios que se han hecho sobre mindfulness a lo largo de los últimos 40 años, haz de cuenta que empieza plana, ¿no? Así 5 investigaciones al año, 6 investigaciones al año, y en los últimos 10 años, y me imagino que muchos de ustedes que estudian economía, matemáticas, etcétera, sabrán lo que es una función exponencial, ¿no? Que de repente está la gráfica así y se va para arriba, ¿no? Eso es una función exponencial. Es decir, la cantidad de estudios que se han hecho en los últimos años es enorme, ha habido un boom gigantesco. Y dentro de ese boom, gran parte de los estudios que se han hecho han sido estudios de neurociencias. O sea, parte del interés de los científicos es decir, bueno, si yo me siento a hacer un ejercicio como el que acaba de hacernos Fran, ¿qué le pasa al cerebro? O sea, de hecho, ¿algo cambia en el cerebro? ¿Nos quedamos igual? ¿O qué es lo que sucede? Entonces, normalmente el protocolo que se sigue es lo mismo que les acabo de decir. Hay 2 grupos, ¿no? Para ver si realmente el efecto se debe a que has practicado mindfulness o no. Y lo que se ha visto bastante consistentemente es que cuando la gente practica mindfulness, igual por periodos relativamente cortos, hay cambios tanto en la estructura, o sea, la arquitectura, digamos, del cerebro, como la función, es decir, qué tan irrigado de sangre están ciertas partes del cerebro, que eso es un indicador de qué tan activo está o no está ciertas regiones del cerebro. Es decir, hay cambios estructurales y funcionales
cuando la gente practica mindfulness. La primera vez que se estudió esto, a lo mejor alguien se encontró por ahí, lo ha visto la revista Time, sacó en su portada a un monje, porque él fue la primera persona que estudiaron, ¿no? Es un monje que tenía 20,000 horas de experiencia de meditación. Imaginen ahorita cuánto tiempo nos tardamos con el ejercicio, yo creo que unos 5 minutos. Imagínense a alguien que ha hecho 20,000 horas de esto durante su vida. A ninguno de nosotros de los que estamos aquí nos va a dar tiempo, ¿estamos de acuerdo? No nos da. O sea, y alguien sacó la cuenta, 20,000 horas de meditación, más o menos, son como 8 horas al día de meditación por, haz cuenta, 20 o 30 años, una cosa así. Entonces, bueno, pero seguramente este señor monje tiene, pues, diferente el cerebro que el resto de los mortales, ¿no? Y efectivamente se vio este cambio. Entonces ahí quedó este estudio, ¿no? Y pues, es un dato interesante, y de ahí pues se desprende la pregunta naturalmente de qué pasa con el resto de los mortales. O sea, qué bonito que el monje tenga el cerebro diferente, pero si yo estoy estudiando, si estoy trabajando, sea lo que sea, también esta práctica me puede beneficiar. Y la respuesta es sí, sí te puede beneficiar. Obviamente en menor magnitud, ¿no? O sea, no es lo mismo si caminas 2 cuadras al día que si corres un maratón. Pero caminar 2 cuadras al día te hace más bien que no caminar nada. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente la misma lógica. Entonces, de ahí parte el boom de las neurociencias. Ustedes se preguntarán cuáles son las áreas del cerebro que se afectan positivamente cuando las personas practican mindfulness. Una de ellas, probablemente lo más obvio, es que hay áreas relacionadas con la atención, con la capacidad de atención, que están más desarrolladas cuando la gente practica mindfulness. Es obvio, puesto que el mindfulness es un entrenamiento mental, es un entrenamiento de tu atención. Pero no solo eso, y esto a lo mejor es un poquito menos obvio, pero que también es importante. Cuando estas redes atencionales se desarrollan en el cerebro, lo que sucede por consiguiente es que tienes una mayor capacidad de regular tus emociones. ¿Por qué? Fran lo decía hace un ratito. No sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando tú estás preocupado o preocupada, tienes muchos pendientes, esa preocupación está dada mucho por lo que pasa en tu cabeza. ¿Te has dado cuenta? Es como empiezas a pensar escenarios, te empiezas a imaginar cosas, y generalmente esos escenarios, ustedes díganme si son negativos o positivos. Negativos, ¿no? Mark Twain decía eso, ¿no? El escritor estadounidense decía, las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Creo que es una bonita frase, ¿no? Las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Pero entonces es como si nuestra mente estuviera constantemente operando ahí. ¿Ves? Te estás preocupando y preocupando y preocupando. Y la mayoría de las veces yo les invito a que lo lleven a prueba empírica. Todas estas historias terminan por no suceder. Pero el cuerpo no distingue. Tu cuerpo no distingue si es imaginado o si es real. De todas maneras se preocupa y te duele la cabeza y no puedes dormir, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando tu mente regresa al momento presente, es mucho más difícil que puedas estar involucrado o involucrada con preocupaciones. ¿Estamos de acuerdo? Como decían ahorita en los ejemplos, si dejas de darle vueltas a esa cosita que tenías en la mano, o si te relajas, etcétera, tu mente ya no está en el futuro, está en el presente. Y como dicen, seguramente han escuchado este dicho mexicano, no puedes chiflar y comer pinole al mismo tiempo, ¿no? O sea, si estás en el presente, no puedes estar preocupado. Entonces, ese es parte del mecanismo que sucede cuando tú entrenas tu atención de esta manera. Entonces, redes atencionales en el cerebro se afectan positivamente. Esto lleva, por consiguiente, una mejor regulación emocional. Y la regulación emocional, a su vez, que esto creo que no es difícil de entender, a todos nos ha pasado, también tiene un efecto a nivel interpersonal. O sea, la meditación o el mindfulness no solamente es una cuestión interna, o sea, yo me siento más tranquilo, más tranquila, sino que también es una herramienta que te puede ayudar a transformar la relación con las demás personas. ¿Cómo? Pues yo daría 2 ejemplos muy simples, ¿no? Siguiendo esta misma línea de las preocupaciones. No sé si les ha pasado, y es pregunta retórica, obviamente, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, que alguien te está hablando y tu cabeza está en otra parte. Seguramente a muchos de ustedes ya les pasó ahorita, no me lo voy a tomar personal, así nos pasa. O sea, estás escuchando a alguien y de repente te vas a otro lugar, ¿no? Cuando nosotros no estamos presentes con la otra persona se da cuenta. ¿Han visto eso? Cuando tú le estás hablando a alguien y la otra persona está perdida en el espacio, hay una parte de ti que lo sabe, que no te está pelando y se siente feo, la verdad, ¿no? Entonces, cuando seguimos toda esta línea que les acabo de explicar, es mucho más fácil que tú tengas empatía hacia las demás personas. La empatía, así como el mindfulness también, es una capacidad que tenemos todas las personas.
Esta es una paradoja del mindfulness. Mindfulness ya está dentro de ti. Y aquí lo que les estamos diciendo es que es una capacidad que se ejercita. Si pueden ver la paradoja, es como me estás diciendo que ejercita algo que ya tengo dentro de mí, ¿no? Pues bueno, para llegar a eso que ya tienes dentro de ti, a veces hay que borrar o eliminar toda la hojarasca, como se dice, ¿no? Como quitar todos los obstáculos que nos impiden estar plenamente presentes. Entonces, la empatía es una cualidad natural que todas las personas tenemos, pero que queda, yo diría como que bloqueada, queda en segundo término, cuando nuestra mente no está en el presente y tenemos, entre comillas, cosas más importantes que hacer. ¿Les ha pasado eso? Que una persona te está diciendo algo, tú no lo estás pelando, tú estás pensando en lo que viene más al rato. Y tengo que checar esto y le voy a hablar a no sé quién, tengo que entregar un trabajo, lo que sea. Pues dicen, Thich Nhat Hanh, el maestro que mencionaba Fran ahorita, dice que el mejor regalo que le puedes dar a otra persona es tu atención. Nada más, es tu atención. Podríamos seguir hablando de esto, pero creo que hay más preguntas, ¿no? Sí, sí, también recuerden si hay Sí, preguntas del público. por favor, o en levanten la línea, mano. adelante. Estábamos platicando Fran y yo de eso ahorita antes de iniciar. Yo en lo personal funciono mejor si alguien levanta la mano y me dice, Eric, estás loco, no entiendo lo que me estás diciendo. Te lo explico, ¿ok? Entonces, eso, perfecto. Perfecto, Sí. Tomás. Desacuerdos, perdón, esto es una universidad y si en una universidad no hay desacuerdos y no hay debate, no sé en dónde estamos. No tiene que haberlo, pero está el espacio abierto para eso. Adelante. Para tener una acción, hay que quitar los obstáculos que nos permiten. Claro. ¿Cuáles son esos obstáculos? Genéricamente, yo te diría que el obstáculo que tenemos es todo el ruido que hay dentro de nuestra cabeza todo el tiempo. No solamente son las preocupaciones, yo he mencionado muchas veces las preocupaciones, ¿no? Pero también, que esto creo que es por lo menos igual de importante, son los sesgos que tenemos hacia las demás personas. ¿Se han dado cuenta de eso? Los prejuicios, ¿no? Los filtros a través de los cuales vemos el mundo. Y que por definición, si no llevamos nuestra atención y nuestra conciencia hacia esos sesgos, pues vamos a estar viendo todo bajo esa óptica, ¿no? Tal cual. Entonces ese es otro factor, eso que es otra plática, tal cual, ¿no? Es otro tema totalmente diferente y relevante para esto, ¿no? Me voy a salir 20 segundos por la tangente. De hecho, hay varios estudios que apuntan a que cuando tú practicas mindfulness, sesgo implícito, implicit bias es el concepto en inglés, tiende a disminuir justamente en virtud de que estás más consciente de, ay, no me había dado cuenta de que traías una playera de Metro Goldwyn Mayer, entonces asumo que te gustan las películas. A lo mejor ni te gustan las películas, ¿me explico? Y te la regaló no sé quién la playera, pero yo estoy asumiendo eso. Esto es un ejemplo muy leve, ¿estás de acuerdo? Pero ¿cuánto hay que asumimos acerca de la gente en base a su color de piel, en base a su edad, en base a su educación, en base a cuánto dinero tienen, cuánto dinero no tienen? Y eso me parece que no es muy difícil de entender que pues es causa de muchos problemas, ¿no? Para no meternos en camisa de 11 varas. Entonces, esa es otra área. Cuando nosotros somos conscientes de este sesgo implícito o de nuestras preocupaciones o de nuestra propia neurosis, si tú quieres llamarle así, es mucho más fácil que no te gobierne eso. ¿Se han dado cuenta? Es cuando piensen en cualquier problema que tienes. Ay, es que no sé qué le está pasando a mi carro, que tiene un ruido y no sé qué. Y en el momento en que escuchas el ruido y lo llevas al mecánico y sabes el diagnóstico, es mucho más fácil que lo resuelvas. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo que pasa dentro de nosotros. Entonces, en virtud de ese mecanismo, espero que esté quedando claro, es que es más sencillo que puedas conectarte con los demás. Seguramente tú y cualquiera aquí ha tenido esa experiencia. ¿Les ha pasado? Cuando puedes borrar eso, estás enfrente de otra persona. Y claro que somos diferentes, tenemos diferentes historias, perspectivas, etcétera, pero eso no debería de impedir el poder conectarnos con los demás. ¿Sí? Sí, perfecto. Siguiente. Sí, claro. Bien. Todos sabemos que los rezagos de la pandemia incrementaron todavía más el estrés y la ansiedad de nuestros jóvenes, disminuyendo su desempeño académico, laboral e incluso personal. ¿Cómo les ayuda mindfulness a regular su intensidad emocional, desarrollar ecuanimidad para evitar enfermarse física y mentalmente e incluso evitar caer en vicios? ¿Qué recomendaciones les podrías hacer para afrontar esta situación mundial desde una mentalidad mindful? Lo primero que yo diría con respecto a esta pregunta, para serles honestos, es que los rezagos que traemos de la pandemia es un fenómeno multicausal. O sea, no quiero que caigamos en la idea
de que si tú meditas lo suficiente o si practicas mindfulness lo suficiente, por arte de magia todos los problemas post pandemia van a desaparecer. El rezago de la pandemia tiene también causas estructurales, tiene causas sociales, tiene causas económicas, y de eso hay que estar conscientes, ¿no? Porque a veces, por lo menos en este submundo del mindfulness, hay quien dice, no, bueno, tú siéntate a meditar y vas a ver que si meditas, si te vas de retiro, ahí ya vas a trascender el bien y el mal, ¿no? Casi, casi. Y no es así, por lo menos mi perspectiva no es así. Eso no quiere decir que el mindfulness no te pueda resultar útil y que no te pueda ser una herramienta que te pueda servir en muchos sentidos, ¿no? Obviamente una de las manifestaciones más tangibles que experimentamos, y hablo en plural también, yo no estoy exento de eso, pues es el estrés y la ansiedad que se nos ha venido. ¿Quién aquí siente que ha tenido más estrés o ansiedad de lo normal, digamos, durante, después de la pandemia? Claro. El título de la charla es Mindfulness para la ansiedad y el estrés, ¿no? Creo que ese es el tema. Probablemente ese sea el tema central y no tanto el mindfulness, ¿no? En esta misma línea, pues creo que la ansiedad, lo mismo que las consecuencias de la post-pandemia, etcétera, la ansiedad es un fenómeno complejo. O sea, hay gente que puede estar ansiosa por una circunstancia totalmente fisiológica. Que es muy raro, ¿no? Me estoy yendo a un extremo y luego al otro para ilustrar el punto central, ¿no? O sea, hay gente que tiene ciertos trastornos fisiológicos y que su vida está perfectamente bien, tienen todo resuelto, están tranquilos, bla, 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 y de repente se sienten ansiosos porque hay un desbalance, digamos, a nivel hormonal o a nivel de otro tipo de trastornos, etcétera, ¿no? Por otro lado, hay gente, siguiendo esa misma línea, que aparentemente tiene toda la vida resuelta, ¿no? O sea, tienes para comer, tienes una situación familiar favorable, tienes pareja, si es que quieres tener pareja, etcétera, etcétera, y de todas maneras te sientes ansioso o ansiosa. ¿Les ha pasado esto? Me parece que esto es lo más común. Y a veces es un motivo de mayor ansiedad pensar, ¿cómo es que yo tengo todo en la vida y de todas maneras me siento ansioso o ansiosa? No sé si alguna vez han pensado en eso. No debería estar ansioso. Para mí, si sigues una línea lógica en ese sentido, es bueno, si me siento ansioso y todo está bien en mi vida, probablemente la causa de la ansiedad no tenga que ver con que todo está bien en mi vida. A lo mejor hay otro factor que no estoy alcanzando a ver bien que está contribuyendo para mi ansiedad. Yo soy de la idea, digo, no soy el único que lo piensa, obviamente, de que gran parte de la ansiedad tiene que ver justamente con esto que platicábamos ahorita, de lo que sucede en nuestra propia mente. Está bien documentado en psicología que un factor que te predispone para padecer mayor ansiedad y me voy a poner un poquito técnico, pero es fácil de entender, es algo que se conoce como evitación experiencial. Ahí les va, es fácil de entender. Evitación experiencial, esto está súper bien estudiado, es cuando a ti te está pasando algo difícil. Imagínate que te estás enojando, que tienes ansiedad o que estás pasando por una situación difícil en una relación, tienes una X situación difícil y tu reacción ante esa situación difícil, en vez de entrarle y asumirla, resolverla si es que la puedes resolver, estar tranquilo, tranquila si es que no la puedes resolver, en vez de hacer eso, lo que haces es quererla evitar. ¿Me estoy dando a entender con esto? Me siento ansioso y en vez de observar mi ansiedad con mindfulness tal vez o hacer ejercicio, qué sé yo, lo que haces es tengo que hacer algo para quitarme la ansiedad. Qué mejor que esto para distraerse, ¿no? Redes sociales, y ya no piensas en tu ansiedad, pero la ansiedad sigue ahí. ¿Se han dado cuenta? Como esta expresión de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro, lo estoy tapando, pero el sol ahí está, ahí sigue. Entonces, esto es evitación experiencial, ¿no? Es como no querer estar con aquello que te reta. Y que es una reacción natural, obviamente. Imagínate si yo les dijera que debes de practicar anti-evitación experiencial, pues lo que haría sería prender la estufa de tu casa y poner la mano ahí y decir, es que esto es algo que me está molestando y Eric me dijo que estuviera mindful de eso, ¿no? Así. Mira cómo huele mi piel quemada, así, interesante. Eso es una locura, obviamente. O sea, hay situaciones en donde tienes algo que no te gusta, tienes que quitar inmediatamente. Cuando se trata de nuestra vida emocional, y ese es el punto central, esta estrategia es disfuncional. Fíjense cómo esto es contraintuitivo, ¿ves? Estamos acostumbrados a querer huir. Me siento ansioso, ¿cómo me lo quito? No quiero huir de acá. Y cuando tú vas en el sentido contrario, vamos a poner un ejemplo, si te sientes ansioso o ansiosa, tienes un síntoma de ansiedad,
y te sientas a meditar un ratito, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, lo que estás haciendo es aceptar tu ansiedad en vez de correr de ella. Este factor, como les decía ahora, me parece muy interesante, la habitación experiencial, es un factor que te predispone no solamente a la ansiedad, sino a toda una constelación de trastornos psicológicos. O sea, a veces en psicología le llamamos, es un factor transdiagnóstico, o sea, que atraviesa varios diagnósticos. Si tu rasgo es la habitación experiencial, es más probable que padezcas ansiedad, es más probable que te deprimas, es más probable que tengas, si tienes una predisposición, para otros trastornos psiquiátricos. Entonces, de ahí se desprende que una buena idea es hacer algo para trabajar con la habitación experiencial. En vez de huir del presente, ¿qué pasaría si aprendes a quedarte en el momento presente? No sé si me estoy extendiendo mucho o si voy bien, ¿no? O si me fui por otro lado más bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, yo recuerdo las prácticas que más me han costado trabajo de los cursos de diplomados que he tomado contigo es observar la incomodidad. O sea, hay una práctica que se llama sentir descanso que es muy, muy bonita, ¿no? Porque Marijo, Mariana han estado también en clases conmigo. Entonces, te centras en una área de tu cuerpo que es como más neutral, que hasta se siente como vibraciones sutiles, descanso, y es muy agradable. Pero aprender a estar con la sensación desagradable, esa sí es más fuerte, ¿no, Eric? Y claro, y ahorita estamos hablando del tema de la ansiedad, etcétera, ¿no? Pero vamos a voltear la tortilla, ¿no? Como quien dice. Esto también lo puedes poner en positivo. Imagínate que tienes un reto, ¿no? ¿Qué les reta aquí en su vida de estudiantes en el ITAM? Díganlo con una palabra o con dos. Cálculo. O sea, el estudio en general es lo que están diciendo. ¿Qué del estudio? ¿La presión que sienten o qué es? ¿La carga? Digamos que viene el proceso parciales, pero sí hay un momento clave que es los finales, que sí es como el todo nada, ¿no? De positivo. Y sí, definitivamente creo que, bueno, lo que he notado ya parece eso, de que puedo hacer todo el proceso bien, pero ya en el punto es donde tengo quiebre ya, incluso hasta ni siquiera estoy concentrado Claro. para hacer eso. Claro. Entonces, el desafío de acreditar los finales, ¿no? Sí, o sea, en mi caso Sí, sí. particular, pues, ¿Se identifican los demás con esto? Hay como un punto en común ahí, supongo, ¿no? Que es, no me extraña, pues es normal, entre comillas, ¿no? ¿Alguien aquí alguna vez ha intentado poner en práctica esta paradoja de la que acabamos de hablar? Si estás en un momento de gran presión, lo que tienes que hacer no es presionar. Sé que suena sencillo, pues van a decir, este cuate, ¿qué le pasa? No están mis pantalones, ¿no? Lo que tienes que hacer no es presionarte más, sino dejarte de presionar. Es una paradoja. En el budismo zen dicen, tú debes de meditar todos los días 20 minutos, ¿okay? Excepto cuando estés muy ocupado o muy ocupada. Cuando estés muy ocupado o muy ocupada, debes de meditar 1 hora. ¿Sí ven el sentido de esta frase? Como las cualidades que tú cultivas cuando te sientas a meditar te sirven para enfrentar mejor los momentos de presión. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también está estudiado. Todo lo que les estoy diciendo tiene background científico, ¿no? El rendimiento académico tiende a ser mejor en las personas que practican mindfulness que en las personas que no. Entonces, tienes por un lado el argumento de sentirte más tranquilo, más tranquila, con menos ansiedad, etcétera. Pero para quienes digan, no, a mí no me importa, yo lo que quiero es rendir y quiero irme a estudiar una maestría no sé dónde y fundar una empresa, bla, 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 perfecto. También te sirve la práctica. Y les cuento en 2 minutos una historia. ¿Alguien aquí tiene, no del panel, alguien aquí tiene hijos? No. Les va a hacer sentido. Yo tengo una hija de 6 años, pero les va a hacer sentido, porque esto es lo que se viene en el futuro. Ya lo vemos presente. Mi hija tiene 6 años y está en primero de primaria. ¿Ok? Mi esposa y yo estamos debatiendo actualmente si queremos que esté en la misma escuela, porque lo que empezamos a ver es que en la escuela le empiezan a exigir muchísimo. Le dejan tareas, se presiona. Dentro de la misma escuela, la carga desde nuestro punto de vista es muchísimo mayor. Y el argumento, que hace sentido de cierta manera y de otra manera no me hace a mí ningún sentido, pues es que la están preparando, ¿no? Para que cuando llegue este momento en el que están ustedes o en el momento que estamos nosotros, puedan enfrentarlo con éxito, ¿no?
Y un día estábamos en una reunión con los papás, ¿no? Con los amigos papás que tenemos que también tienen hijos en la escuela. Y yo les preguntaba, a lo mejor fue una pregunta poco adecuada la que les hice. Les dije, esta presión que le estamos metiendo a nuestros hijos es la misma presión que nosotros tenemos como adultos, ¿verdad? Y me dijeron, sí. Y les pregunté, platíquenme qué tal les ha funcionado en su vida vivir con tanta presión. Y yo se los pregunto a ustedes también, justo en este momento que están como estudiantes, ¿qué? Eso platicaba con Fran hace ratito. ¿Qué es lo que realmente quieres tener en tu vida? A todos nos han vendido la idea de que hay que ser hiper exitosos, trabajar bien, etcétera. Que está bien, aquí no vengo digamos, a derrocar la idea de ser productivo, ni mucho menos, está bien, pero no a costa de tu propio bienestar. Ese es el punto. Cuando el costo que pagamos por ser exitosos, estoy hablando genéricamente del éxito, ¿no? Ponle la palabra que tú quieras, ¿no? Cuando el precio que pagamos es nuestra propia salud, si hablamos de ansiedad, hablamos de salud, y de estrés, hablamos de salud, probablemente no sea tan valioso como lo percibes. ¿Sí ves? Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el balance? Para serles sinceros, yo no tengo la respuesta. Es una respuesta que cada quien la tiene que ir encontrando. Pero el punto es ese, ¿no? Y los papás en esta historia se quedaron así como que no me contestaron nada, ¿no? Pero de repente pareciera que todos estamos bajo este hechizo, vamos a llamarlo así, de que lo que tenemos que hacer es ser más productivos y más productivos y más productivos. ¿Y a dónde nos está llevando esto? Ustedes díganme, no, lo voy a decir yo, pero seguro alguien lo está pensando. Si seguimos en esta cadena de hiperproductividad y de hiperproducción, lo único que va a pasar, y les va a pasar más a ustedes que a nosotros, es que nos vamos a acabar el planeta. Digo, ya me estoy yendo más por otro lado, pero esto tiene que ver con lo que estamos haciendo. Si regresamos al punto cero, el punto es preguntarnos, ¿para qué estás presionándote tanto? ¿De dónde viene esa presión? ¿Y qué podemos aprender de la práctica que nos pueda ayudar, pues no a eliminar la presión, pero sí aprender a gestionarla de una manera diferente? Entonces ese es el punto. La educación, desde mi punto de vista, tanto a nivel básico como superior, no debe ser una educación solamente para trabajar o para ser eficiente, sino que tiene que ser una educación que te enseñe a vivir bien. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero vivir bien no es vivir presionado. Vivir bien es amar, vivir bien es divertirte, vivir bien es estar en paz, vivir bien es hacer lo que te gusta. Y eso es lo que te puede ayudar esta práctica a recuperar. No sé si me puse muy filosófico, pero creo que es parte de... Claro, perfecto, Eric. Sí, muy buenas y sabias palabras lo que nos dices. Y yo quiero retomar lo que comentabas hace un rato, y no sé, Mariana, ya sé que me viste, te vi. Es que Mariana aplica mucho en los exámenes, su mindfulness. ¿Nos podrías platicar un poquito ya, doctor Eric? Gracias. Yo siento que es como una gran herramienta de vida. Yo empecé con Fran, entonces, ¿no? Y estaba como en el que yo sentía que era como de más presión de quitarnos para los como y empecé a desarrollar diferentes técnicas, y la verdad es que los objetos que tuvo en mi vida fueron muy buenos, pero sobre todo que en esto de los exámenes, como el momento de mucho repetición o de trabajo muy difíciles, como que aplico las técnicas, también le digo a Fran que nosotros ya como en la práctica, creo que también puedo un poco una filosofía de vida, porque yo le he contado a Fran que una experiencia reciente que estaba, yo creo que tiene una tarea de mis últimas materias, pero muy complicada, y estaba como a las 5:46, y decidí verlo de la forma de, bueno, yo voy a estar en la universidad, ¿cuántas veces más en mi vida voy a estar en un proyecto de mujeres de la mañana? Nunca más, voy a estar como de las últimas veces que va a pasar. Y la verdad, acabé con alegría la tarea esta madrugada, y le digo a Fran que me encanta ver el ahora ya como que buscando otra etapa de mi vida, me gusta mucho, antes de las entrevistas de trabajo ya, antes de empezar y hacer el retiro, y es bueno, tener un examen en una entrevista de trabajo o en cualquier situación, aunque ya pues tengo la costumbre de decir, está bien, por aquí, me ayuda mucho, la verdad. Entonces me ayuda mucho a superar mis ansiedades y avanzar, que era lo que yo no, bueno, estamos y responsabilidad, ya no importa.
Me da mucho gusto escuchar eso y qué cambio, ¿no? De hacer la tarea con presión a hacer la tarea con alegría. Ujú. Y también yo diría que qué bueno que estás así. Y también hay que aprender a matizar, qué bueno que tú estés así, insisto, pero hay que matizar que a veces no es que si te sientas a meditar todas tus tareas vayan a volverse el mayor placer que exista en este mundo, ¿no? Pero por lo menos te van a hacer sufrir un poquito menos. Ajá. Y Sí. eso es suficiente, es un buen comienzo, ¿no? No quieres Exacto. empezar a correr el maratón, como decíamos ahorita, sino darle una vuelta a la cuadra y con eso tienes, ¿no? Entonces, qué bueno que tú llegaste al medio maratón, digamos, ¿no? Ahí, qué bueno. Excelente, excelente. Mm. Por favor. Justamente lo que está bueno, como la técnica que me ha enseñado, suelen encontrarse con cosas postulares. Pero cuando hablaron un poco de paciente, así, pensando situaciones, como qué consejos daría para poderlas llevar, porque la verdad siento que es algo muy interesante. Pero al mismo tiempo, cuando lo mencionó, como que me dio miedo, y como, ay, pero qué tal si de ahí como que me sigo a espiral y me pongo. Claro, claro. ¿Cómo podemos solucionar eso? Ajá. Platícame cuál es la práctica que haces más frecuentemente? Ok. Entonces estás sentada, de repente piensas tarea de Eco 5, ¿no? Y lo etiquetas, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? Y luego viene otro pensamiento, tarea de no sé qué, y lo etiquetas, ¿no? Cuando tú estás haciendo eso, ya estás trabajando con lo desagradable, es lo que te quiero decir. Porque el pensamiento de Eco 5, por decir cualquier ejemplo, me imagino que es desagradable, ¿no? No es, wow, tengo tarea de Eco 5. ¿Por qué no puedo tener más momentos como estos en mi vida? No es desagradable, pues, ¿no? Entonces, cuando tú etiquetas, a lo que voy, ahorita te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú etiquetas, lo que estás haciendo es crear como una distancia entre tu percepción y este pensamiento. Es como si normalmente nuestros pensamientos nos los creyéramos todos. ¿Se han dado cuenta de eso? En nuestra sociedad sobreglorificamos al pensamiento racional. Entonces, por lo tanto, estamos entrenados para creer todo lo que pensamos. ¿Y se acuerdan lo que decía Mark Twain, no? Las peores historias de mi vida nunca sucedieron. Nuestro pensamiento, nuestro raciocinio es una herramienta formidable hasta que nos enfrentamos con el lado oscuro, ¿no? Cuando nuestra mente nos lleva a lugares donde no queremos estar, ¿no? Entonces, cuando estás etiquetando, ya estás trabajando con eso. Lo otro que les quiero proponer a los demás, es que si tú experimentas una sensación desagradable, porque no siempre son pensamientos lo que nos causa ansiedad, a veces es una sensación, ¿no? Te late más rápido el corazón o te tensas, etcétera. Es que notes primero que nada como tu primer tendencia va a ser correr de esa sensación, ¿no? Me duele la cabeza, ¿cómo lo hago para que se me quite? Y que tu respuesta, en vez de reaccionar yéndote, sea quedarte. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes los hombros tensos, la idea es detente por un momento y solamente siente la tensión de los hombros, con la misma curiosidad que llevarías hacia cualquier otra cosa. ¿De qué está hecha la tensión? Hay calor, hay frío, sientes que te están picando, tiene un límite la tensión, hay una zona donde hay tensión y otra donde ya se terminó la tensión, como si fueras un científico o una científica. ¿Sí ven? Un científico eso es lo que hace, ¿no? Tiene un instrumento para observar un fenómeno. Entonces tu instrumento es tu mente y el fenómeno que estás estudiando es tu experiencia. En ese sentido, la meditación no puede ser más científica, sigue el método científico. Entonces, eso también te puede ayudar. Si quieres, bueno, al final, por lo menos yo me ofrezco, no sé, a tiempo, quedarme un ratito platicando, etcétera, por si hay más dudas, ¿no? Estoy consciente del tiempo y por eso. Sí, está perfecto. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden incorporar cada vez más las técnicas de mindfulness al sistema educativo y que éstas formen parte de la cultura de la institución? Para no extenderme mucho, pues creando experiencias como esta, ¿no? Y eventos como este. Yo por eso reconozco mucho el trabajo tuyo, Horacio, por supuesto, y de Fran también, ¿no? Creo que esto parte en gran medida, por lo menos en mi experiencia, desde el esfuerzo institucional. Y el esfuerzo institucional, pues va a verse reflejado en que la gente empiece a venir, como están ustedes aquí, ¿no? Así sería mi respuesta directa, ¿no? Tal cual. Perfecto. Y finalmente, como siempre nos recomiendas a todos los que hemos estudiado contigo,
¿Puedes explicar al público, por favor, la importancia de practicar diariamente para lograr notar una mejora constante en nuestra vida académica, profesional y personal? Sí, ya les decía el ejemplo del maratón, ¿no? ¿Quiénes de ustedes hacen ejercicio aquí? ¿Qué hacen? Platíquenme. ¿Qué hacen? Yo voy al gimnasio y por... ¿Has notado un cambio, por ejemplo, en tu rendimiento en el fútbol cuando practicas menos y cuando practicas más? Sí, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es muy fácil de entender. El mindfulness es igual, o sea, es un entrenamiento como tal, en la medida en que lo practicas más, estos cambios neurofisiológicos de los que platicábamos hace un ratito, tienden a cimentarse mucho más. Entonces, a veces decimos que es mejor que practiques 1 minuto todos los días a que hagas 20 minutos una vez a la semana. ¿Sí ven? Es casi como un condicionamiento también, ¿no? Como ¿se acuerdan de los perros de Pavlov, ¿no? Que les sonaban la campanita y empezaban a salivar. Entonces, lo mismo, si tú creas un condicionamiento, por poner un ejemplo, de que todos los días a las 8 de la mañana te vas a dar 1 minuto para meditar, todos los días tu cerebro va a pensar o va a saber que a las 8 hay que detenerse. ¿Sí ves? Entonces, eso tiene más valor también que de repente ponernos una meta demasiado alta, ¿no? Es que Eric nos dijo o Fran nos dijo que meditáramos 5 horas al día, que con eso se nos iba a salir el chamuco del estrés para siempre, ¿no? Pues no es así. Tenemos que plantearnos una meta muchísimo más realista, ¿no? Entonces, por eso es que el entrenamiento constante es importante, que sean metas alcanzables, ¿no? Tal cual. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de pasar a unos testimonios? Claro. Adelante. Pues de lo que ahorita habló me recordó mucho a algo que yo leí de la terapia cognitiva conductual. Claro. Entonces, nada más quería ver como realmente qué relación hay o sentidos son parecidas o sí. diferentes. Buena pregunta, te la voy a contestar súper rápido. De hecho, hay un tipo de terapia cognitiva que se llama terapia cognitiva basada en mindfulness, tal cual, ¿no? Va la explicación rápida, ¿no? Terapia cognitivo-conductual, que es, en términos generales, el tipo de terapia más investigada en psicología clínica, te habla de que gran parte de lo que te causa problemas en tu vida, ya sea si tienes ansiedad, depresión, lo que sea, son tus pensamientos, y que esos pensamientos normalmente son disfuncionales. Piensen, por ejemplo, en una persona que está deprimida, ¿no? Entonces se acerca a platicar con alguien y la otra persona voltea a ver para otro lado porque algo le distrajo. Una persona deprimida va a tender a pensar algo negativo acerca de eso. Es que se volteó a ver para otro lado porque seguramente le caigo mal. Y de ahí el siguiente pensamiento es, nadie me quiere. Y de ahí el siguiente pensamiento es, ¿para qué me levanto en la mañana? Si ves, es como que va uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. Entonces, lo que propone la terapia cognitivo-conductual es que uno puede reponer o cambiar esos pensamientos disfuncionales. De tal manera que cuando la persona se voltea a ver para otro lugar, tú lo que vas a hacer, o la persona que tenga depresión va a decir, no, mira, me estoy dando cuenta que estoy pensando que a esta persona no le caí bien, pero eso no es cierto, porque yo he platicado con él o con ella otras veces y nos hemos llevado bien, etcétera, etcétera. O sea, sustituyes los pensamientos, ¿no? El mindfulness también trabaja con los pensamientos, pero trabaja de otra manera. La diferencia es que cuando tú practicas mindfulness, lo que haces es reconocer al pensamiento como pensamiento y no como un reflejo de la realidad. Dices, esto solo es un pensamiento. No tienes que sustituirlo por otro, ¿ves? Sino que nada más dices, esto es un pensamiento y seguramente no corresponde con la realidad. Eso es un buen ejercicio que todos podemos hacer. Para todo lo que pensamos, realmente cotejar si es cierto o no. ¿Esto que estoy pensando es cierto o no es cierto? ¿Cuál es la evidencia que tengo? Respuesta de 3 minutos, ¿no? Yo te diría, sí, el efecto que tienen tiende a ser el mismo, solamente que el mecanismo a través del cual funciona es diferente. Es como si te tomas un paracetamol o un Advil para el dolor. Los dos te quitan el dolor, pero tienen mecanismos diferentes, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien más? Aquí de pronto se me fue el internet en la compu, pero ya me puedo volver a conectar. No sé si también alguien en línea tenga alguna pregunta. Igual surgen en un momento. Voy a compartir una nueva pantalla porque platicaba con Nick también al inicio de la sesión que algunos estudiantes, personal administrativo y académico que no pudo asistir, nos mandaron sus testimonios de bienestar. Entonces los voy a leer y bueno, Marijos está aquí, tú puedes leer después el tuyo. Ahí se ve la presentación, perfecto. Bueno, una de nuestras grandes psicólogas de la DAE, Lilia Montalvo.
dice lo siguiente. La mayoría de los pensamientos que generan ansiedad se relacionan con escenarios catastróficos ubicados en el pasado o en el futuro. Tener la habilidad de traer nuestra mente al presente reduce en mucho este tren de pensamiento y así se regulan las emociones que estaban asociadas a estos escenarios. Incorporar el mindfulness como un componente en la práctica clínica ha sido de gran beneficio para los consultantes, ayudándoles a gestionar mejor pensamientos y emociones. Al trabajar en el área de salud mental, es frecuente que las narrativas de los pacientes me acompañen más allá del consultorio. Las prácticas de mindfulness me han brindado un espacio para liberarme de esos contenidos y mantener la ecuanimidad. Fernanda Rivera, ella también es una de las grandes psicólogas de la DAE. En mi vida personal, la parte de mindfulness y yoga me han ayudado a ser consciente de mi cuerpo y a su vez generar calma y concentración en las actividades del día a día. Los ejercicios que he aprendido en clase los llevo a cabo en casa y en la oficina. He logrado conciliar de mejor forma el sueño y mayor control en mis pensamientos. A causa del estrés y presiones, muchas veces la atención se concentra en la espalda y posteriormente se generan molestias, para lo cual me ha ayudado mucho la práctica de la Bhat Mitra. Bueno, esa es la parte del yoga. En cuanto a los estudiantes que atiendo continuamente, les sugiero acudir a las clases de yoga y mindfulness, y así obtener mayores recursos para afrontar el estrés y cansancio. De igual forma, lo sugiero como una actividad física. La actitud, paciencia y guía de Fran genera mucha confianza y motivación para las personas que practicamos dichas actividades dentro del ITAM, lo cual facilita los ejercicios y nos permite validar cada emoción que se presenta en la misma práctica. A continuación, Diana, que hace rato nos estaba acompañando aquí, ahorita ya salió un momento. Ella es coordinadora de Relaciones Públicas en el ITAM. Mi nombre es Diana Juárez. Y mi experiencia con el mindfulness empezó cuando fui a clases de meditación en el Centro Budista de Coyoacán. La meditación que más me funcionó fue la de atención plena en la respiración, la cual me ayudó a estar más consciente de mis emociones y de mi cuerpo. En las sesiones cortas de mindfulness con Françoise, donde me invitó a concentrarme en los sonidos del medio ambiente, me ayudaron mucho a relajarme y a conciliar el sueño. Adicionalmente, cuando me sumergí en el camino del té, empecé a practicar la atención plena al preparar el té de la forma tradicional china. Las diversas actividades que se realizan, calentar el agua, limpiar las teteras, despertar el té, servir el té en los cuencos, etc., me han ayudado a mejorar mi atención, a estar en el momento presente y a estar más relajada. De hecho, con Diana te platico, Eric, y también quienes están aquí presentes, hemos hecho sesiones de fusión de yoga y té. Y es bien bonito porque mientras hacemos una práctica intensa de yoga, prepara el masala chai y ya después lo degustamos en lo que nos platica los orígenes. Y tenemos ya pronto también una sesión con Diana para la preparación ahora del té chino y vamos a estar practicando mindfulness. Excelente. Entonces ahí tenemos otra aplicación de mindfulness. Bien. Siguiente. Marijo, no sé si quieres leer tu testimonio. Estudiar en la sala de estudio probablemente, pero viene acompañado en el momento de mirar y si lo entienden, así puedo un hábito de asistir a la práctica. Muchas gracias, Marijo. Estudiante de Ingeniería Mecatrónica y Computación. Y Elizabeth Hernández, estudiante de Administración. Del ITAM. Muchas veces los estudiantes nos estresamos demasiado y no sabemos cómo liberar ese estrés de una forma tranquila. A mí muchas veces después de una semana súper pesada, me gusta darme el tiempito de ir a una de las clases de Fran y que mi cuerpo se libere. Muchas veces los horarios no me quedan, pero las veces que logro estar, lo disfruto mucho y salgo con una paz inmensa. Y bueno, hasta aquí los testimonios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Horacio. Adelante. Les voy a pasar ahora sí el micrófono para que nos puedan escuchar en público. Ay, mil gracias. Hola. Bueno, mientras leíamos los testimonios, me surgió una pregunta para ti, Eric. Sí.
o sea, llevo ya varios años, bueno, años no, meses practicando yoga con Fran y, o sea, sí meditaba antes de entrar al ITAM, pero siempre guiado. Y a la fecha me cuesta muchísimo trabajo sentarme a meditar yo sola. O sea, el mindfulness que hago a solas siempre sucede dibujando o bailando o haciendo cualquier otra cosa. Y no sé si tengas algún consejo para poder como disociar el mindfulness de la actividad. Mi pregunta primero para ti sería, a ver, quiero ver si te estoy entendiendo bien. Dices que meditas con guía y lo que quieres es poder meditar sin guía. ¿Te entendí bien o no? Sí, o sea, meditar yo solita, sin depender de que alguien esté guiando mi Claro. meditación como lo hace Fran, o sin depender de una actividad que esté asociada a la meditación, como dibujar. Claro, sí, sí, Ujú. creo que sí te estoy entendiendo bien. Yo te diría primero que no hay ningún problema que medites para siempre con guía, siempre y cuando no te moleste. Entonces, no sé si haya una parte de ti que le moleste, que le estén guiando y quisieras como ya hacer a un lado la guía. No, pero cuando estoy solita, o sea, a veces como que pongo la voz de Fran en mi cabeza, Claro. pero es difícil recordar exactamente todo el proceso. Entonces, lo que puedes hacer es, como hablábamos hace rato, de etiquetar. Si escuchas a la voz de Fran en tu cabeza, puedes etiquetar la voz de Fran y la dejas pasar, ¿no? Y si otra vez te acuerdas de otra cosa, lo etiquetas. Esa es una forma. La otra es entender que la guía de la meditación es como este famoso tema de que el dedo apuntando a la luna no es la luna, ¿no? Entonces, si alguien te dice, ve la luna, tú no volteas a ver el dedo, volteas a ver a la luna. Entonces, esa es la intención de las guías, ¿no? Que aprendas a ver o a sentir tu propia experiencia. Y eso es algo que pasa muchas veces a mis alumnos, les pasa también que de repente como que les cuesta soltarse. Yo te diría, intenta un día por poquitos minutos, a lo mejor 3 minutos, 4 minutos, como estar tú solita sin ninguna guía a ver qué pasa, ¿no? Y poco a poquito vas aumentando más el tiempo. Insisto, no hay mayor virtud en meditar sin guía que con guía. Es lo mismo, siempre, porque lo que importa aquí es que estés presente con tu experiencia. Ese es el punto, ¿no? Tal cual. Espero que te aclare esto. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Pues va de la mano. ¿Va de la mano? Sí. Sí, decías algo así como cómo hacerlo en otras actividades también, el mindfulness, cosas que no estén. Lo único que tienes que hacer, que es lo más difícil, y eso va para todos, es acordarte. Lo que tiene la práctica de mindfulness es que es increíblemente difícil de entender por lo sencillo que es. No se alcancen a ver esto. Pon atención a lo que está pasando en este momento. Siente tu cuerpo, cómo está sentado, qué está pasando por tu mente. Si escuchas el avión que está pasando, eso es todo. Pero lo difícil es acordarse, porque normalmente estamos en otra parte, ¿ves? Ese es el tema. Entonces, en ese sentido, puedes incorporar la práctica a lo que sea que hagas. Tal vez, si esta es una idea para ti, para los demás, lo que sea que vayas a hacer inmediatamente después saliendo de aquí, si vas a comer, si vas a otra clase o lo que sea, intenta hacerlo con atención. Y así hasta que idealmente, fíjense que los ideales no son para llegar al ideal, es una dirección nada más, es que toda tu vida esté permeada de eso. ¿Hay alguien que pueda hacerlo siempre? No, yo no puedo. Yo creo que Fran tampoco, Horacio tampoco, pero es una dirección, es un vector, ¿no? Hacia donde queremos movernos. Tal cual. Muchas gracias. Seguro. Muchas gracias. Yo tenía una duda. A lo largo del tiempo que he practicado, me he ido sorprendiendo porque he notado que a veces experimento diferentes sensaciones físicas cuando medito. A mí me llama mucho la atención como que, no sé, a veces le comento a Fran como que siento que hay cierto punto después de un ratito de meditar donde como que me balanceo o experimento como sensaciones corporales extrañas. O sea, no sé, siento como que me visualizo como saliendo de mi cuerpo. O sea, yo sé que suena como muy extraño. No, no es extraño. Pero me gustaría saber un poco como cuál es la explicación como estas sensaciones tan extrañas, porque a veces, o sea, a veces me dicen como, tal vez esto suena un poco mal, pero mis amigos que les gustan las drogas recreativas y esa clase de dicen, cosas. en vez de meditar, ven con nosotros, y es lo mismo, ¿no? Sí, no me dicen eso, pero me dicen, porque es un estado alterado de conciencia, de que así te sentirías.
pero a mí de veras me llama mucho la atención porque hay veces que pues, sí se siente extraño, ¿no? Y digo, como, ¿cuál es la explicación atrás Sí. de eso? Esto es muy fácil, a veces te hace sentido. Lo primero es que la meditación es un estado alterado de conciencia, en virtud de que no es exactamente igual a tu estado de vigilia. ¿Están de acuerdo? O sea, estás despierta cuando estás meditando, etcétera, pero no es igual que el modo por default en el que operas, ¿no? Que en promedio todos operamos bajo un nivel de estrés alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un estado alterado de conciencia. La sensación de que como que te separas de tu cuerpo, hay gente que de repente siente que le flotan los brazos, Sí, también he o que de sentido repente eso. siente que está gordo, 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 flaco, 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 que empieza a flotar, etcétera. Son fenómenos conocidos en la práctica de meditación. No vas mal. Lo único, mi sugerencia, es que no le des demasiada importancia. Ese es el punto. Es como si de repente sientes que te separas, la idea es regresar, ¿no? La práctica de mindfulness, sobre todo cuando haces conciencia de tu cuerpo, es eso, regresar a sentir tu cuerpo, ¿no? Tal cual. Okay. Me podría soltar hablando un rato, pero hay similitudes entre lo que pasa en tu cerebro cuando meditas y ciertas sustancias, sobre todo los psicodélicos, están ahora muy de moda. Aquí hay que tener cuidado, hay que ser Claro. no hay que declarar cosas que sean demasiado polémicas, ¿no? Que no es lo mismo, y eso lo quiero dejar claro, no es lo mismo, ni estamos promoviendo el uso de ninguna sustancia, ni mucho menos, ¿no? Pero hay similitudes. A lo que voy es que justo por esas similitudes en cuanto a su activación en el cerebro es que se puede llegar a sentir lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo por razones obvias. En una estás tomando una sustancia, en otra estás utilizando tus propios recursos, que es lo que tiene mucho más poder y sustentabilidad, etcétera, ¿no? Otra cosa nada más, 30 segundos. Hablando de cuando sientes que te sales de tu cuerpo, se llama disociarse, se llama disociación eso. Hoy no me metí mucho a hablar más en específico del tema del cerebro, pero hay una parte del cerebro que es el lóbulo prefrontal, que es esta parte que tenemos aquí, que se activa generalmente cuando estamos meditando, ¿no? Y eso está asociado con mayor control ejecutivo. Control ejecutivo es hacer a un lado lo que no te sirve y ponerle atención a lo que sí te sirve, que eso es parte de lo que te sirve para tener mejor rendimiento académico, por cierto. Pero ese mismo lóbulo prefrontal también se activa cuando las personas tienen ciertos padecimientos como esquizofrenia y ese tipo de cosas. A ti no te está pasando eso, no te preocupes. Tú hasta donde alcanzo a ver estás funcional y etcétera. No, ese no es tu problema. Lo que quiero ilustrar, no estoy hablando de ti, lo que quiero ilustrar es que hay áreas del cerebro que tienen distintas funciones. Entonces, si tú estás meditando y estás prendiendo el lóbulo prefrontal y sientes que te disocias un poquito, no te va a pasar nada, vas a estar bien, pero está en el mismo barrio, ¿me entiendes? La misma colonia se está activando. Pero es básicamente eso, no te pasa. Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. O sea, yo no Hubiéramos medito. empezado con preguntas de... Bueno, también lo que he dicho seguramente ha estimulado las preguntas. O sea, yo no medito ni nada, pero si quiero meditar, o sea, siento que no podría, porque yo me distraigo con cualquier cosa. O sea, ahorita es sin ofender, pero como usted estaba platicando y de nada volteaba, así me quedaba viendo allá, no sé, viendo al señor lavando el carro o algo así. O sea, cualquier cosa me distrae. Sí. Escucho un ruido y me giro. O sea, ¿qué podría hacer como para...? Es que no puedo. Bienvenido al club, te diría, de la distracción. O sea, levante la mano. ¿Cómo te llamas? Mario. ¿Quién se identifica con Mario un poquito? Yo levanto mi propia mano y tengo 25 años dedicándome a esto. O sea, un poco el objetivo de la práctica no es que no te distraigas, ¿ok? Sino más bien es aprender a relacionarte con tu distracción de otra manera. Entonces te hace sentido esto. Si tu mente está yendo para todos lados, a veces esto se le llama la mente del chango. Imagínate un simio de estos chiquitos, ¿no? Que brincan de un árbol para otro todo el tiempo, así está nuestra mente todo el tiempo. En la medida en que tú vas empezando a meditar con el paso del tiempo, acuérdense que es un entrenamiento, es una habilidad, tu mente empieza a quietarse un poquito más. Y de todas maneras hay personas, y aquí obviamente tienes a Fran, que es un recurso invaluable. Hay otro tipo de prácticas que no tienen que ver tanto con estar quieto, que también esto a mucha gente le hace ruido. Por ejemplo, el yoga es una práctica que también desarrolla las mismas o muchas de las mismas cualidades y que es más, vamos a ponerlo entre comillas, entretenido en el sentido que te estás moviendo, ¿no? También existe la meditación caminando, por ejemplo. Entonces te estás moviendo, pero estás practicando lo mismo. Yo te diría eso, o sea, si estás muy distraído,
Eres parte del club de la humanidad. Yo estoy igual que tú, yo tengo 25 años meditando. ¿Sí me explico? Entonces eso no te hace incapaz de meditar, es lo que quiero decir. Es perfectamente capaz de hacerlo. Cualquier persona aquí es perfectamente capaz de hacerlo. Tal vez es cuestión de un poquito de paciencia. Claro, exacto. Pero, Sí, con este tema de lo que estabas diciendo de la liga que traías o algo así. Ahí está. o sea, pero durante toda la plática seguía así, o sea, Claro. solo fue en ese momento. ¿Es la primera vez que lo haces? Ah, sí. Ok. O sea, según yo, porque yo fui al psicólogo después de pandemia, Ajá. él me dijo que tenía ansiedad, porque a mí sí me pasaba lo de, o sea, imaginaba escenarios tan raros, que, o sea, de plano dije, nada, sí estoy mal de la cabeza, porque, o sea, eran escenarios, no era muerte ni nada, nada catastrófico, pero eran escenarios completamente imposibles, Sí. pero yo pensaba que estaban sucediendo, que iban en mi contra. Lo que le ha pasado, nos ha pasado a muchas personas a raíz de la pandemia, es que experimentamos una situación muy traumática. Todos, me atrevería a decir, hemos tenido alguna pérdida a raíz de la pandemia. Yo perdí familiares por la pandemia, etcétera. Y eso es muy traumático. Es una situación inaudita en la historia de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Nadie tiene el manual para enfrentar pandemias. Entonces, lo que te quiero decir es que es una reacción natural el que tú te sientas así. A mí me ha pasado, a mucha gente le ha pasado. Entonces, poco a poco lo vas trabajando. Entonces, si incluso después de terminada la pandemia tú sigues sintiendo esto, hay algo que puedes hacer para empezar a disminuir. Bueno, estás yendo al psicólogo a todo dar, perfecto. La meditación te puede ayudar también y es cuestión de paciencia. O sea, me identifico con lo que dices. Yo también he tenido experiencias muy difíciles después de la pandemia. No quiero que se queden con la idea de que el experto o los expertos estamos igual que ustedes y estamos averiguándolo juntos qué hacer. Eso también es importante. Totalmente. Y como siempre les comento también en clase, ¿verdad? Siempre les comento con todas las técnicas, nunca digo va a ser más fácil afrontar los clientes, va a ser menos difícil. Eso. Nunca menos. Y hay todo, siempre hay meditación que te vaya mejor, o sea, no tan fácil, pero nunca hizo lo conmigo en Vipassana. Nunca hay meditación, tiempo perdido en una meditación o en cualquier actividad que puedas hacer para que desarrolle personal. Siempre va a haber ganancias. Y cada vez va a ser menos difícil. Okay. Perdón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Pregunta? ¿Público? Bueno, pues muy bien, nada más para cerrar, la verdad es que ha sido un conversatorio muy interesante, que incluyó la práctica, pues para que tengan esta probadita de los beneficios inmediatos que puede haber desde un minuto de meditar. Y bueno, si de repente esto, como dijo Eric, se convierte en un hábito, en una costumbre, pues sin duda alguna nos va a ayudar para enfrentar nuestro día a día. Pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó a través de la plataforma Zoom, a ustedes por venir aquí a la sala de conferencias del ITAM. Recordarles esto que dijo Eric, que es muy cierto. Nosotros aquí tenemos un recurso muy importante que es Fran. Hay horarios específicos para actividades de meditación y para prácticas de yoga, pero además, Fran, con esta enorme disposición y cariño que le tiene tanto a estas actividades, sino a la institución, pues les puede dar sesiones cortas de mindfulness, entonces personalizadas. Entonces, eso creo que es una muy buen recurso que pueden ustedes tomar. Y también, dado que se mencionó aquí, también tenemos estas terapias individuales, colectivas, ¿no? Para beneficio de salud mental y de salud emocional. Y bueno, pues todo esto lo encuentran en la Dirección de Asuntos Estudiantiles en la Casa Jardín. Bueno, pues muchísimas gracias, Eric. La verdad que qué gusto, qué honor tenerte aquí. Con gusto. Porque ya pudimos, por fin vernos a través de algo más que una pantalla, ya por fin la experiencia de que nos acompañes este día en el ITAM. Y bueno, pues ustedes de nueva cuenta por su presencia y Fran por facilitar todo esto. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.